Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz y en este episodio vamos a hablar sobre todo lo que un empresario debe considerar para invertir en México. Para el desglose de este tema me acompaña el maestro en Derecho, Jorge Eugenio Martínez Vargas, y el maestro y contador público certificado, Luis Leonardo López Juárez, ambos integrantes de la Comisión Técnica Sector Empresarial de este colegio. Jorge Martínez es experto en temas de formación empresarial, cumplimiento de obligaciones legales, creación, administración y disolución de sociedades y riesgos empresariales. Jorge, bienvenido a Negocios con Valor. Gracias, muy amable. Y el maestro Luis Leonardo tiene experiencia en normas de información financiera, finanzas, riesgos empresariales, gobierno corporativo y cumplimiento fiscal. Maestro Luis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Y bueno, vamos a entrar en tema. Las proyecciones de crecimiento del país son complicadas. Aún así, hay oportunidades de inversión en México. ¿Cuáles son esos factores que pueden justamente abrir nuevas oportunidades? Vamos a analizarlo y te invito a que te quedes a hacerlo juntos. Les pregunto, ¿cuáles son las necesidades de un empresario justamente para que pueda tener oportunidades de negocio en un país como México? Por favor, contame. Muchas gracias. Las oportunidades en México son varias, son abiertas y justamente como se ha comentado, son atemporales. Uh-huh. Es decir, siempre hay oportunidades para tener un buen negocio en México. Dentro de todo el contexto que hay, normalmente se manejan una serie de riesgos, una serie de problemáticas y quizás presiones muy fuertes también del exterior. Pero sin embargo, dentro de todo ese contexto, México sigue siendo un país rico en recursos, rico en mano de obra especializada y oportunidades de comercio, tanto en el interior como las oportunidades hacia el exterior, por todos los temas que tenemos, tanto de paso de mercancías como de importación hacia los Estados Unidos. Entonces, creo que es un momento importante en cualquiera de las oportunidades durante el año y de los periodos en el cual el empresario puede, de acuerdo con su experiencia, hacer una inversión en algo que le permita ir creciendo. Por supuesto. Maestro, a pesar de este complejo entorno económico, ¿coincide en que todavía México tiene estas oportunidades de negocio? Aquí me gustaría hacer una diferencia crucial, diferenciar entre un inversionista con un emprendedor o empresario. El inversionista, evidentemente, que busca el rendimiento de su capital de manera directa y no sería tema en esta ocasión. El tema del empresario es algo más subjetivo, más concreto, en donde nosotros encontramos que las oportunidades, como bien dice Leonardo, son permanentes. ¿Por qué? ¿Cuándo quiero poner un negocio? Cuando yo tenga la oportunidad de hacerlo. Pero la parte más importante de todo ello, a mi juicio, es el tener la proyección necesaria para poder determinar si va a tener viabilidad o no mi negocio. Si va a ser por moda, por interés, por imitación, ¿por qué lo voy a poner? La parte fundamental es yo qué quiero poner, qué me gusta poner y en qué espero obtener un resultado favorable, independientemente de la época. Yo difiero mucho del tema de que en crisis hay áreas de oportunidad. No, las oportunidades son permanentes, como dice Leonardo, porque nosotros somos los que tenemos que dar ese énfasis, esa sobrevivencia a la iniciativa empresarial. Nadie nos va a ayudar, eso quiero que quede bien claro. Si no somos nosotros mismos los que nos salimos adelante, nadie nos va a ayudar a salir adelante. Y no hablamos de familia ni nada, hablamos de todo tipo de entidades, incluyendo las públicas. Independientemente de la situación económica del país, ¿concuerdas con el maestro? Claro, las oportunidades en México siguen abiertas y complementando lo que se ha dicho, México es un país en el cual se ha hecho una inversión constante tanto en producción como en el comercio en general desde hace 20 años. O sea, muchas empresas, tanto nacionales como extranjeras, han invertido aquí y han desarrollado procesos productivos y han fortalecido cadenas de negocio y cadenas de suministro que le permiten funcionar a México de manera estable
siempre hacia adelante. Entonces, aunque hubiera un tema de riesgo, sea por cualquiera de los factores que en el mercado se hablan, es difícil de tener una inercia tan fuerte como esa. Okay. Y es difícil convencer a aquellos empresarios que han invertido durante más de 20 años en México que esto se va a parar, que esto se va a detener, que no va a haber avance. Entonces, sobre esas bases es que estamos convencidos en que la industria mexicana va a seguir operando, en que los empresarios van a tener grandes oportunidades para seguir adelantando y en algún momento los inversionistas tendrán un rendimiento esperado sobre las inversiones positivas que se hagan. Eso es para las personas, para los inversionistas que ya están, los que están por llegar, maestro. Usted dice que no importa, no hay que aprovechar época de crisis, todo momento es buen momento para invertir, pero independientemente de la coyuntura internacional, tenemos Donald Trump, tenemos ya conflictos bélicos internacionales, tenemos también pues un gobierno que está empezando justamente a impulsar Plan México, ¿no? ¿También los nuevos inversionistas tienen estas oportunidades, maestro? Yo creo que quisiera hacer un énfasis. Reitero, una cuestión es las empresas que ya existen, los emprendedores que ya están, vamos a llamar, en una dinámica permanente, contra aquellos que quieren enfrentar el reto de ser emprendedores. Yo creo que hay una diferencia sustancial. Aquí la parte fundamental es, insisto, ¿qué quiero yo, cómo lo quiero y para cuándo lo quiero? Mi interés fundamental no es cuánto voy a invertir, sino por principio de cuentas estar dispuesto como emprendedor nuevo a sufrir cuando menos un periodo anual, que es lo mínimo que yo sugiero para poder tener la certeza de si voy bien o voy mal en mi camino, para poder determinar la existencia o no existencia de mi empresa. Estadísticas a mí no me agradan mucho en lo personal. ¿Por qué? Porque nos hablan de cuántas empresas inician y cuántas mueren en un plazo menor de un año. Aquí yo lo que hablo es ¿cuánta gente tiene la posibilidad de ser tan maleable que ante un cambio dinámico como lo estamos teniendo, tanto a nivel jurídico como a nivel social, como a nivel político, nos permita a nosotros adecuarnos a la situación? Ahí es donde les ganamos muchísimo y esto desde los años 90 se vio enfáticamente con el tema de la reconversión industrial en México, a través del primer Tratado de Libre Comercio, en donde se manejaba la situación de las grandes empresas, grandes corporaciones que para poder moverse, es muy difícil para ellas. ¿Por qué? Porque son de un tamaño muy enorme. En cambio, las pequeñas, micros y medianas tienen esa posibilidad de mayor viabilidad en función de poder adecuarse de manera permanente a los cambios que están sucediendo. Y como emprendedor nuevo, yo tengo que estar acostumbrado a poder virar en un momento determinado el timón en función de mis intereses. ¿Para qué? Para que tenga yo realmente un rendimiento. Si voy a poner una actividad, sea de bienes o servicios, que va a ir al fracaso, pues es obvio que no estoy teniendo una visión de negocio, no estoy teniendo una visión empresarial. Claro. Debo de conceptualizar todo lo que me está rodeando para poder tomar una decisión. ¿Si entro o no le entro? Por supuesto. Esta adecuación a la que hace referencia el maestro es justamente una de las ventajas sobre otros países que tiene México. Sí, las ventajas que hay sobre México en relación con otros países tienen que ver con lo que ya se ha trabajado en el pasado y que ahora está funcionando. Agregaría que es muy importante que tanto los empresarios como los inversionistas, cuando observan que hay un momento de riesgo, o quizás llamémosle un momento de crisis, tal vez lo que no necesiten hacer en ese momento sea invertir en cosas que no conozcan, en especulaciones que puedan poner en riesgo su capital, porque ahí es donde muchas empresas se detienen o pierden o negocios que totalmente van a la quiebra. Entonces, la recomendación para invertir en México principalmente es que cada inversionista, invierta en lo que conoce, para que de esa manera pueda tener una certeza sobre lo que está haciendo y pueda empezar a hacer una medición sobre la rentabilidad que va obteniendo de tales inversiones. Por supuesto, maestro. ¿Cuáles serían estos sectores de productivos del país en los que puede usted ver más oportunidades en estos momentos con todo lo que nos ha comentado? Aquí lo que nosotros vemos en función de la cuestión fundamental de la creación de la riqueza, indudablemente que es la fabricación. Todo lo que es comercialización es una cuestión muy delicada en función de los bajos costos de adquisición
contra un, vamos a llamarlo inclusive un sobreprecio que puede ser en la comercialización. En el tema fundamental de la fabricación, México se encuentra en una situación de una coyuntura muy desagradable desde los años 80 a la fecha, en donde, lejos de favorecer el crecimiento empresarial como tal, lo que se ha favorecido es la comercialización. Tenemos ahorita problemáticas y sectores fundamentales perfectamente marginados, como son calzado, hule, cuestiones textiles, por mencionar algunos. En ese contexto, obviamente que yo como emprendedor nuevo tengo que empezar a buscar una actividad que sea adecuada, como bien dice Leonardo, a lo que yo creo, quiero y sobre todo puedo llevar a cabo. ¿Por qué? A manera de ejemplo pongo la explotación de las franquicias. Yo veo que un negocio exitoso es una franquicia, etcétera, donde me dicen inclusive dónde ubicarme, me dan supuestamente todos los elementos, pero no llegué al buen fin. Entonces, ¿de qué me sirvió haber invertido un capital en algo que yo creía que era un buen negocio porque era la franquicia, más no a lo que se dedica la franquicia, que hay una diferencia para mí muy importante? Entonces, a lo mejor dedicándome a algo que a mí me gusta, en lo que sea producción de bienes o prestación de servicios, me va a permitir llevar a cabo un objeto fundamental. ¿Cuál es la actividad? Todas están abiertas, todas están abiertas. Recordemos que en su momento hubo una limitación ahí muy delicada con el tema fundamental del famoso Tratado de Bucareli en cuestión de tecnología. Pero al margen de ello, tenemos que cualquier actividad que nosotros querramos emprender, obviamente que debe de ser exitosa en la medida que nosotros esperemos las cosas buenas, las cosas de riesgo y sobre todo las posibilidades viables que tengamos a través de la juridicidad con la que esté actuando la autoridad en todos los sentidos. Por supuesto, también hay que identificar justamente estos lugares en donde se establecen, porque también México es muy amplio. No solamente estamos hablando del centro del país, también podemos hablar del sureste, del noreste. Hay lugares en donde se pueden hacer estos desarrollos y estas oportunidades a las que hace referencia el maestro. ¿Cuáles serían esos lugares en donde ustedes ven mayores oportunidades para poder hacer negocios y las condiciones sobre todo? Sí, gracias, Adrián. Lugares en México hay muchos y yo creo que ahorita señalar específicamente algunos acotaría la oportunidad de poder hacer una inversión adecuada en lo que se requiere. Hay varias ciudades en el país que han hecho inversiones muy fuertes en infraestructura, tanto tecnológica como carretera, como puertos, y considerando todo eso, hay facilidades, hay estímulos. Entonces, los empresarios deberían de hacer un análisis apropiado, como ya lo comentó Jorge, de la industria que quieren poner, cuáles son sus necesidades, las cadenas de suministro, la mano de obra joven, técnica especializada, que ahora ya hay mucha en México, así como los recursos que necesitan y sobre todo las vías de entrada y salida, tanto del material que se necesita para la producción como para la entrega. Entonces, en ese sentido, hay muchas ciudades en el país que tienen esas oportunidades desarrolladas. Si bien es cierto, hay algunas que tienen muchas cosas de una cosa y le faltan otras, pero creo que ahí es donde está la fortaleza del empresario de poder identificar cómo poder hacer una adecuada inversión, y grandes empresarios han hecho ya negociaciones con gobiernos locales para poder favorecer aquellos aspectos que todavía están débiles. Entonces, las oportunidades hay varias. Hablando de oportunidades, maestro Jorge, me gustaría que enfatizara un poquito más en el tema, sobre todo cuando hablamos de la fabricación. Me llama mucho la atención cuando menciona que la fabricación quizá en nuestro país está en un momento complicado. ¿Qué oportunidades entonces ve para poder impulsar justamente esta fabricación que ya llevamos décadas teniendo en crisis? Una parte fundamental de todo ello, a mi juicio, es la falta de intervención de la autoridad, en el sentido de poner límites a la importación indiscriminada que se ha dado desde los 80s. Y que eso ha afectado directamente. Directamente ha afectado todo lo que es el sector productivo desde que México ingresa al GATT. Recordemos nosotros que de ahí empieza el problema más grave de sobre todo la cuestión asiática. Entonces, considerando ese detalle y que muchos emprendedores no consideran algo muy fundamental, y ahí lo señalo como responsables y culpables hasta cierto punto. No quiero pagar seguro social, no quiero tener sindicatos, no quiero tener compromisos de tipo X sobre la cuestión laboral. Hay una parte fundamental de la cuestión productiva, es precisamente el que yo debo de considerar
las cuotas de seguridad social, las contribuciones que me representen la nómina, el pago del salario, el cumplimiento de la nómina de una manera justa y sobre todo que nosotros tengamos la oportunidad de que los bienes o servicios que estemos nosotros fabricando lleguen al mercado que debe de llegar. En el tema fundamental es mercado doméstico o mercado local o bien para poderlo mandar afuera. Esa es una parte fundamental. Recordemos la dependencia que hay y eso no lo podemos negar con el tema de Estados Unidos. Eso es obvio. Aquí la parte fundamental, por ejemplo, yo recuerdo el TLC, algo que nunca nos dijeron es que había que salir a vender, sino que nos dijeron nos van a venir a comprar. Y mucha gente se quedó sentada rascándose la panza a que llegaran a mí. Punto. Mucha gente se quedó con la idea de que iban a poder expandir sus empresas, comprometieron su patrimonio personal inclusive al adquirir mercancía, maquinaria sobre todo, que al final de cuentas no lo ocuparon. ¿Por qué? Porque nunca llegaron los pedidos, porque nunca salí a vender, sino simple y sencillamente no me llegan a comprar, chispas, yo con la mercancía, con el personal que ya tengo, es un costo, ya tengo una crisis económica, no hay ventas, en fin, solución. Cierro la empresa y nos vemos. Claro, maestro. En el contexto que dice el maestro Jorge, entonces, ¿existen condiciones en México para que los empresarios cumplan con todos los marcos de la ley? Es decir, IMSS, seguros, todo lo que tiene que ver con beneficios hacia los trabajadores, porque si bien se quedaron esperando, pues todavía tenemos muchas oportunidades al exterior. ¿Existen entonces actualmente estas oportunidades, no? Sí, Adrián. Las oportunidades, como ya lo comentamos, están abiertas y son permanentes. Aquí lo más importante es que el empresario siga viendo esas oportunidades del tamaño que son. Si evidentemente vamos a empezar a castigar una oportunidad específicamente porque yo quisiera tener un retorno de la inversión de X tamaño, pero la oportunidad solamente me va a dar Z, creo que es ahí donde se empiezan a establecer compromisos que al final terminan siendo castigados y las empresas se pierden porque se crea como un espejismo de lo que pueda suceder. Entonces, en este punto, las oportunidades hay que saberlas medir. Es cierto que en todo momento se habla de que hay riesgo, de que posiblemente hay crisis o recesión o el tema que se diga. Lo más importante en este punto es que el empresario se acerque de un equipo de trabajo técnico capacitado que tenga una visión del campo con el que van a armar toda una planeación completa de lo que se va a invertir. Es decir, sí, riesgos los hay todos y en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, podríamos decir, es que hay riesgos de que cambien los impuestos, o una parte, o algo. Entonces, sí hay una oportunidad en eso, porque hay elementos específicos que ya vamos viendo hacia dónde se mueven, o estímulos que ya están decretados. Entonces, ahí, a través del contador, se puede establecer qué sí se puede hacer y qué resultado vamos a tener. Y por el lado jurídico, el cambio de leyes, se sabe que puede haber un cambio menor o completo quizás, pero ya hay unas partes que se empiezan a quedar muy claras de hacia dónde se va a mover el tema comercial en su aspecto de normas y de leyes. Entonces ahí a través de un abogado pueden identificar qué cosas ya están o qué cosas hacia dónde van a caminar y sobre eso entonces empezar a armar toda una plataforma que es la que permita al negocio crecer y entonces empezar tal vez a asegurar un crecimiento quizás no de X, sino del Y, que es el que le va a dar confianza al empresario, confianza al inversionista y oportunidades a los terceros que van a crecer con relación a esa empresa. Claro, con estas normas jurídicas que se están presentando en estos momentos en el país, maestro, ¿hay condiciones también? Yo creo que me gustaría diferenciar las condiciones, vamos a llamarles sociales, que serían las del mercado, contra las jurídicas. En el tema jurídico, sí, desafortunadamente estamos muy equivocados en los rumbos que se han tomado por parte de las autoridades y no coincidimos en nada de lo que se ha manejado a la fecha en ese tema. En cuanto a la cuestión, vamos a llamarle mercado, a la cuestión que manda la sociedad como tal, yo creo que es importante considerar algo y lo está puntualizando Leonardo.
Una cuestión fundamental de muchos emprendedores es que no les gusta pagar asesoría. ¿Por qué? Porque no quieren gastar en algo que no tienen algo tangible. Una parte fundamental es un contador. Nosotros hemos encontrado casos muy simples, y lo digo como abogado, en el que una persona vende sus productos a 100 pesos. Y cuando va a recomprarlos ya le cuestan 110. Y si le ganó 5 pesos, pues ahora tiene que poner 5 pesos más de su bolsa para reponer el inventario, no para ganar. Entonces, desde ahí tenemos un problema del costo. Y nosotros siempre lo hemos argumentado, la falta del conocimiento del costo, ya sea de un servicio, ya sea de la producción. Entonces, estaba yo viendo, por ejemplo, con unos amigos alfareros de acá de Puebla, unas cazuelas enormes en 40 pesos. Dices tú, y bueno, 40 pesos, pues me llevo una docena, pues ¿para qué ocupo una docena? Cuando mucho ocupo una. El revendedor la da en 300, 400 pesos. ¿Cuánto le ganó? Sí, pero ¿cuánto se tardó en vender? Estamos hablando del comerciante, que es el que siempre gana más. Eso está, el intermediario es el que siempre gana. En el caso del fabricante, tenemos la problemática de que no sabe cuánto le cuesta. Y si hablamos de gente a nivel nacional, en cualquier parte del país, en donde en muchas ocasiones no saben ni leer ni escribir, nada más saben producir, pues no saben cuánto es lo que están gastando, invirtiendo, y cuánto es lo que debe de ser su costo, juntamente con una posible utilidad. Desde ahí empezamos con emprendedores que no saben realmente cuál es el valor de su actividad económica. ¿Cómo evaluamos entonces o cómo hacemos entender a los empresarios que evaluar la rentabilidad del negocio, del modelo de negocio, es fundamental con un equipo técnico al que ustedes están han coincidido en ese tema? ¿Cómo los hacemos entender entonces justamente estas evaluaciones de riesgo, pero sobre todo de rentabilidad? Sí, es importante para el empresario siempre rodearse de un equipo de especialistas. El equipo de especialistas en ningún caso tiene claro, ni los contadores ni los abogados tienen claro el modelo de negocio. Ese solamente lo tiene el empresario. Eso me queda claro, Leo, pero mi pregunta más específica es, ¿cómo hacemos entender que un equipo técnico, un equipo especializado va a ayudar, ¿no?, a tener un porcentaje un poco mayor al éxito, que eso es lo que estamos tratando de decir, del negocio o de la nueva inversión en este país? Claro, el empresario tiene claro que este negocio es amplio, es grande. La oportunidad también se puede mover de tal manera que se le pueda dirigir. En ese sentido es donde el especialista le puede apoyar. El asesor de negocio confiable le puede indicar hasta qué grado puede ser un riesgo razonable y a partir de qué momento ya estamos especulando, estamos metiendo una dificultad. Lo que comentaba Jorge acerca del cumplimiento de las obligaciones, tanto en impuestos como en seguridad social, pudiera cualquiera pensar de, eso me lo puedo ahorrar, pero ahí estamos creando otra dificultad que quizás no se está pensando porque solamente estamos teniendo el flujo de efectivo en la parte principal del negocio. Y ese es ahí donde el asesor confiable de negocio te puede indicar en dónde te estás metiendo en un problema muy grave y hasta dónde puedes decir de aquí para acá ya es una ganancia real. Entonces, en la medida que el empresario se rodee de ese equipo, y no solamente para una primera inversión o para una parte del proceso de la empresa, mientras se rodee de ese equipo de especialistas, porque no solamente son los contadores y los abogados, sino también todos los que tienen que ver con todo el proceso productivo, le va a permitir poder tener negocios duraderos, fuertes y que puedan subsistir a aquellas situaciones que se van dando en el camino de los riesgos. Eso es justamente lo que hace mención, maestro. No llegué al Buen Fin, me llamó mucho la atención ese punto, ¿no? ¿Por qué? No te rodeas justamente de la gente que necesita impulsar tu negocio. Creemos que pagar seguro social, más que una necesidad o una ventaja para tu empresa, puede ser negativo cuando es completamente lo contrario. Hay que cambiar este pensamiento empresarial entonces. Ese paradigma, y una parte fundamental, y lo está comentando Leo, en donde creo que los empresarios han perdido algo muy importante, el fusionarse con las escuelas, con las instituciones educativas, prácticas profesionales. No tengo dinero para pagar un cuerpo especializado, como lo dice Leo, completamente de acuerdo, o no me gusta pagarlo. Yo les pido a ustedes que consideren la posibilidad de contratar gente de los últimos semestres para que hagan prácticas profesionales en sus empresas y que les den opciones. Son gente nueva, gente neutra, es decir,
gente completamente virgen desde el punto de vista laboral y que pueden ustedes tener un rendimiento muy interesante. A lo mejor las ideas que nos proponen son descabelladas porque falta experiencia, les falta el expertise, pero ¿cuándo lo van a adquirir también? Vemos nosotros las famosas solicitudes, necesito recién egresado con 20 años de experiencia. Oye, si soy recién egresado, ¿de dónde saqué los 20 años? Entonces, hay que ser coherentes. Vamos a aprovecharlos. Aquí en el Colegio de Contadores podemos aprovechar y ofrecer esa situación para que ustedes se coordinen con aprovechar a los estudiantes y poder generar un staff muy interesante. ¿Por qué? Porque también tenemos cargos o profesiones que no deben de estar dentro de la operación. Por ejemplo, una psicología en recursos humanos, ¡qué óvole! Si es el staff y está asesorando es excelente, pero si está dentro, hay unos problemas prácticos muy delicados. Un economista generando recursos humanos, ¿qué pasó ahí, no? Entonces son cuestiones ahí que tenemos que ser también coherentes y eso nos va a dar la experiencia como emprendedores, como empresarios, vamos a llamarle novatos, en donde nos va a decir, ok, este puesto no va aquí, va acá. ¿Cómo convencerme? Reconocer mis limitaciones. Ser honesto conmigo mismo, ser autocrítico. Oye, fíjate que cada vez estoy gastando 1,000 pesos y yo no veo que regrese la utilidad. Algo está fallando. Bueno, pues fíjate que viene un tercero y te dice, fíjate que no tienes buenos costos, tienes unas pérdidas, tienes mermas y tienes una mala administración de la gente que tienes ahí adentro. Otro problema que tenemos, un vicio en las pequeñas, micros y medianas empresas, son los familiares. Meter a fuerzas a la familia dentro de la empresa, sirva o no sirva, ese es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque eso viene a contaminar la relación laboral dentro de una empresa cuando no se es objetivo. El que entre, que sea un trabajador o empleado más, nunca un familiar, porque eso va a generar grupos de controversias dentro de la misma empresa, dentro de la misma actividad, y peor aún cuando tenemos el tema de los matrimonios, ¿no? Cuando se polarizan las gentes, uno a favor de él, otros a favor de ella, y todo eso va generando y demeritando la cuestión empresarial. Por supuesto, ¿algún otro punto de ventaja que puede tener alguna empresa al interior de su funcionamiento para poder tener éxito justamente en el día a día, que eso es lo que le interesa al final del día, valga la redundancia, a la empresa, ¿no? Así es. ¿Qué son esos puntos importantes? Ubicaciones de lugares, de plantas, no contratar familiares. ¿Qué otros puntos tú puedes identificar dentro de estas necesidades del empresario? Me gustaría señalar puntualmente que no solamente hacia el interior de la empresa hay que generar todas esas relaciones, como bien lo ha señalado Jorge. También hay que verlo hacia afuera. Los inversionistas, el tener una base sólida de inversionistas para capitalizar la empresa es muy importante y hay que darles confianza y hay que hacerles desde su conocimiento cómo está creciendo la empresa. Pero también es importante hacer una relación de negocio muy importante con todos tus proveedores y con todos tus clientes, porque esos son los dos puntos de enlace. Si logras tener buenos proveedores, tienes clientes satisfechos. Entonces, ese proceso va a ayudar muchísimo si es que el empresario está viendo hacia todos lados de su empresa. Esa parte es la que fortalece y no necesariamente nada más pensar en yo soy la empresa y hay que vender mejor. O sea, hay que verlo como parte de todo un ecosistema, incluyendo también las relaciones con las autoridades. La evaluación del mercado, importante, maestro. Fundamental, es fundamental. Si yo no conozco dónde voy a estar, ¿qué voy a tener de resultados? La incertidumbre va a ser privilegiada cuando debe de haber una mayoría de certeza, ¿verdad? No un 100%, pero sí un 51% cuando menos, de que me va a ir bien en lo que estoy emprendiendo. ¿Cómo evalúo el mercado? ¿Cómo aprendo a evaluar el mercado? Eso es un equipo técnico el que me tiene que ayudar. Así es, porque si no el mercado me va a comer, al final de cuentas. Si no sé cuánto estoy vendiendo de manera adecuada, si no sé qué debo de producir a satisfacción de mi mercado, pues obviamente que esto va para el fracaso. Por supuesto. Para concluir, ¿qué recomendación le darías a las personas que quieren invertir en México hoy? Que tengan confianza, sobre todo que hagan una buena evaluación, que creen esas relaciones de negocio y que sobre todo que confíen en la obra especializada que hay en México y que se hagan llegar de buenos asesores confiables para que haya éxito en sus negocios. Maestro, su conclusión, por favor. Yo fundamento mi concepto en base a la cuestión personal. Tener confianza en sí mismo, tener visión empresarial, tener
vamos, una cuestión de honestidad en qué quiero llegar y a dónde quiero llegar, y sobre todo plantearte objetivos que sean reales para irlos cubriendo en función de tiempos y que tú contigo mismo te hagas esa evaluación, si los cumplí o no los cumplí. Maestro Jorge, maestro Leo, de verdad les agradezco mucho el tiempo que nos han regalado aquí en Negocios con Valor. Creo que fue una plática rica en ideas y en propuestas y sobre todo en confianza para que tú que nos estás viendo y nos estás escuchando sepas que en México no hay que aprovechar las oportunidades de crisis, hay que aprovechar las oportunidades de negocio y que México tiene condiciones justamente para en cualquier momento de su historia poder seguir siendo atractivo tanto a nivel nacional como internacional en materia de negocios. Mi nombre es Adrián Díaz, les agradezco que hayan estado con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast de Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Hasta entonces. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.